Dice Efesios 2, 1 al 2, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es poderosa, que es verdadera, que vino del cielo, Señor, es inspirada por ti. Y oramos que nos des entendimiento, Espíritu Santo, para que no solamente sea información, sino revelación. Que podamos captar todo lo que tú nos estás diciendo, Señor, como iglesias, como familias, para esta hora de la historia. Te lo pedimos, trae esa revelación. También queremos clamar por la paz de Jerusalén, por la salvación de Israel, por todo el conflicto en el Medio Oriente. Oramos, Señor, pues por toda esta pobreza que se está viendo en la Franja de Gaza. Hay gente muy pobre que están sufriendo a manos de todos estos merodeadores. Lo que está pasando ahí, Señor, ten misericordia de Gaza y que el evangelio sea predicado en Gaza y que tu reino se extienda allí, Señor. También en el sur del Líbano clamamos, Señor, que todavía el conflicto continúa. Hay disparos, hay misiles. Clamamos, Señor, que venga tu reino. Y también en Siria, que hay esta revolución, esta guerra que se está dando ahí también. Señor, en todo esto cumple tus planes, todo lo que has escrito en tu palabra, todo tu plan perfecto para el fin de la era, Señor, cúmplelo, te lo pedimos. Y también queremos pedirte por California, por Los Ángeles, por los condados circunvecinos. Señor, trae avivamiento. Trae salvación a las iglesias que se están reuniendo donde se predica tu palabra, que cientos de personas vengan a los pies de Cristo, que salgan de las tinieblas y vengan a tu luz admirable, Señor. Visita a la iglesia de California, Señor, para que ese avivamiento te dé la gloria a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, excelente. Bueno, voy a dar un pequeñísimo repaso de la semana pasada. Básicamente lo que Pablo dice aquí es una cosa... Es como un diagnóstico de un doctor. Y quiero explicar, el capítulo 1 de Efesios, él nos habló de quiénes somos. Y ¿se acuerdan todo lo que dijo, verdad? Dice, ustedes son escogidos, ustedes son santos, ustedes son fieles, ustedes fueron sellados, ustedes son la herencia del Señor. Y empieza a hablar de ustedes fueron redimidos. Entonces, en todo el capítulo 1, Pablo está hablando de nuestra identidad. De cómo todo lo que el Señor hizo en nosotros, cómo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, cómo nos dio una esperanza gloriosa, cómo nos dio una herencia. Entonces todo el capítulo 1 está lleno de eso. Pero el capítulo 2, Pablo empieza a explicar dónde estábamos, quiénes éramos, porque es importante que cada uno entendamos de dónde nos sacó Dios, dónde estábamos. A veces uno no sabe ni en las que andaba. Y aquí Pablo empieza a decir, ustedes estaban muertos. Y wow, yo estaba bien vivito y coleando, como decimos, ¿eh? Andaba bien activo en mis rollos. Pero dice, no, ustedes estaban muertos a causa del pecado y a causa de las transgresiones. Voy a explicar qué significa. Pero básicamente decíamos la semana pasada que la muerte espiritual es una ceguera, una dureza de corazón. Cuando una persona está muerta espiritualmente, no ve la grandeza de Dios. No ve la grandeza del Evangelio de Jesucristo, no ve la hermosura de Cristo. Entonces, eso es la muerte espiritual, es una insensibilidad, una incapacidad para creer, para honrar, para obedecer al Señor. Ahí estábamos nosotros, es la verdad. Ahora, gracias a Dios, en Cristo hemos recibido vida. El Señor nos resucitó espiritualmente y ahora sí podemos ver. Ahora sí podemos creer, ahora sí podemos entender, ahora sí podemos maravillarnos ante la grandeza de Dios. Entonces, eso es la nueva vida en Cristo, hermanos queridos. Y es una cosa que Pablo dice, ustedes estaban muertos, pero Cristo les dio vida. Amén. Ahora vamos a ver un poquitito lo que es la transgresión y el pecado, porque a veces no entendemos, como decía yo, la magnitud de la circunstancia en la que estábamos. Repito, tienes que saber dónde estabas y dónde estás para que conserves tu lugar, para que sepas quién eres ahora en Cristo y quién ya no eres ahora. Amén. Entonces, rápidamente, la transgresión o delito es ir en contra de los mandamientos bíblicos.
Pablo empieza a decir que básicamente hay tres fuerzas operando en nuestras vidas. Número uno es el pecado. El pecado es una fuerza interna, es algo que nos hace querer lo que no debemos querer, que nos arrastra para hacer cosas que no queríamos hacer. La transgresión es una violación o un ir en contra de un mandamiento. Es romper una ley que Dios estableció. Si la ley decía, por ejemplo, no robes y tú robabas, eso es una transgresión porque ibas en contra de un mandamiento expreso. Entonces dice, ustedes estaban así. Había una fuerza interna que los movía a romper los mandamientos de Dios. Y dice, tienes que ser consciente de esa realidad. La segunda realidad tremenda es que hay un mundo, hermanos, hay un sistema, hay una cultura, un ambiente en el mundo que le llama la Biblia la era presente. O sea, tiene que ver con lo que está imperando en el ambiente. Y la tercera cosa que es muy tremenda que vamos a estudiar también hoy es el espíritu que opera en esa esfera. Y la Biblia dice que es el diablo, le llama el príncipe de este mundo, le llama los gobernadores de maldad en las regiones celestes. Entonces, estas tres realidades son, ahora sí que son reales. Son cosas ciertas. Repito, algo interno, el pecado que nos lleva a cosas que nos avergonzamos de ellas, el ambiente del mundo que está impulsado por Satanás mismo. Entonces, vamos a ir estudiando esto. Dice en Romanos 6:12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. O sea, dice, hay una lucha dentro de ti, pero tú ya no estás muerto, ahora estás vivo. Y ahora entonces tú no puedes permitir que el pecado te gobierne, que sea como un verdugo que te obliga a la droga, al adulterio, a la lujuria, a la codicia, a la mentira, a la rebeldía, al enojo, etcétera, etcétera. Para no seguir enumerando todos los que hay. Entonces dice, no permitan eso, porque ustedes ya no viven bajo el poder del pecado. Ahora ustedes viven bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo decía que es como que hay dos corrientes en el mundo. Una corriente es la corriente del Espíritu Santo que nos impulsa a creer en el Señor, a cambiar nuestras vidas, a portarnos bien, a tratar bien a la familia. Y hay otra corriente del mundo que nos arrastra al egocentrismo, a la mentira, a romper relaciones, a deprimirnos, a desanimarnos. Entonces, cada quien escoge. ¿Vas a estar en la corriente del Señor que te eleva o te vas a dejar llevar por la corriente del mundo? Entonces dice Pablo, no se dejen llevar por esas cosas. Párrafo B, este poder del pecado tiene un efecto en nosotros en forma de pasiones, las cuales producen acciones pecaminosas. Dice Romanos 6:17, antes eran esclavos del pecado, pero ahora que han sido liberados del pecado, se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Amén. Tú y yo éramos esclavos del pecado, hermanos. Yo he pensado esto. Si una persona no viene a los pies de Cristo, entonces termina adicta de algo. De verdad. Porque nuestro corazón necesita paz, necesita gozo, y si no, como no tiene al Señor, lo va a encontrar en otras cosas que normalmente lo van a destruir. Llámese las sustancias tóxicas, llámese pornografía, llámese la codicia. Esas cosas atrapan el corazón del hombre porque el hombre necesita ser lleno, y cuando no es Cristo el que lo llena, entonces el pecado quiere llenar, pero no puede llenar ese vacío que tiene el hombre, porque el pecado lo que hace es esclavizar. Aquí dice que es como un verdugo. Dice, ustedes eran esclavos del pecado. Vamos a la página 2, por favor. Dice, si preferimos cualquier otra cosa que no sea Dios, estamos bajo el dominio del pecado. ¿Por qué? Hermanos, cuando estamos vivos espiritualmente, repito, podemos ver la grandeza de Dios, su amor, sus planes, su herencia, su misericordia, sus promesas. Hay un enamoramiento, un asombramiento de quién es Dios. Pero si de repente otras cosas toman ese lugar,
quiere decir que el pecado está dominando. Porque una cosa que el pecado tiene es que engaña. La Biblia le llama el deleite temporal del pecado. El pecado te promete paz, pero no te va a dar paz. Te promete felicidad, pero no te va a dar felicidad. Te promete grandeza, pero no te va a dar grandeza. El pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es la consecuencia a corto y a largo plazo del pecado, es muerte física primero y después muerte eterna. Entonces por eso dice, no se dejen dominar. Dice aquí en Romanos 1:23 que la gente que estaba en muerte espiritual cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. O sea que en vez de adorar a Dios, ¿sabe qué hicieron? Se adoraron a sí mismo. Yo soy muy guapo, yo soy muy listo, vean mis músculos, vean mi bíceps, vean mis orejas, vean. Increíble, hermanos. Y cuando el hombre se engolosina con esto, hasta empieza como a operarse para tratarse de seguir siendo admirado. Estas cosas que estoy mencionando, no lo hago por criticar, pero aquí dice que cambiaron la gloria del Dios por imágenes de réplicas de hombre mortal. Eso se llama egolatría. El egocentrismo es la naturaleza principal del pecado. O sea, el pecado quiere las cosas a su manera, lo hace cuando quiere, como quiere y si quiere. Entonces, cuando alguien está dominado por el pecado, y así estábamos antes nosotros, el centro de todo es uno mismo. Por eso cuando Pablo viene a Cristo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Y entonces, eso, todos se lo saben. Entonces, fíjense bien esto. Vamos para el párrafo D. Como personas muertas espiritualmente, estimamos otras cosas mejores que Dios, especialmente nuestra imagen en el espejo. Éramos personas ególatras. Y esa es la esencia del pecado. Y es lo que nos hace actuar conforme al espíritu de desobediencia que opera en el ambiente espiritual. Hay un espíritu que, hermanos, piensen esto, ¿no? ¿Cuánto se ha levantado un movimiento progresista, un movimiento actual a favor de decir, vamos a defender el matrimonio, vamos a promover la fidelidad, vamos a luchar en contra de que personas se divorcien a la ligera? ¿Cuándo has visto eso? Jamás. Lo que se ve es, tú divórciate, es más, tú ni te cases, tú haz lo que quieras, es tu cuerpo, es tu vida. Y es increíble que este egocentrismo le lleva a la gente a hacer algo que la va a destruir. Destruye a su familia, destruye su salud, destruye la sociedad, destruye todo. Entonces, Pablo está explicando esta realidad de los pecados y transgresiones en los que nosotros estábamos antes. Ya no estamos ahí. Dígame con ganas. Eso. Amén. Ahora vamos a ver qué más dice aquí Pablo. Miren, mientras yo hablo de este tema, quiero poner una precaución. No queremos hablar o no quiero predicar como con una posición para satanizar todo o para ser legalista o para ser condenatorio. Nada de eso. Sencillamente el Señor está prendiendo la luz. Si quiero que observes dónde estabas y dónde estás. Quiero que veas la realidad para que aprecies la libertad que tienes. Para que te cuides y te mantengas allí. Entonces, el Señor nos está diciendo, quiero explicarte lo que en realidad estaba operando en tu vida. Porque muchas personas se sienten muy libres, se sienten muy independientes, muy autónomas cuando no conocen a Dios y creen que son libres, pero en realidad, mira lo que está pasando aquí, vamos a leerlo aquí. Efesios 2, 1 al 2, otra vez lo leo, dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo. O sea, era tu estilo de vida. Dice, y fíjate cómo explica, conforme a la corriente de este mundo. O sea, escuche bien, pecado interno y después hay una corriente en el mundo. Hay un ambiente espiritual. Y dice que también era conforme al príncipe de la potestad del aire. Pablo está diciendo, cuando te dejabas llevar por tu pecado,
estabas sincronizado con Satanás. Estabas al ritmo que él te tocaba. O sea, no creas que eras tan libre. Hay gente que dice, es que en la iglesia prohíben muchas cosas. Yo digo, más bien el Señor te libera de muchas cosas. El diablo esclaviza a la gente. ¿No han visto dónde deja personas? Yo cuando veo algunos homeless, algunas personas que fueron esclavizadas por la droga, digo, ¿dónde deja Satanás a la gente? Satanás es el que destruye la imagen de Dios. Satanás es el que esclaviza y el que enloquece a una persona. El Señor tomó a los endemoniados y los sacó de ese lugar, los sentó junto a Él, los liberó de los demonios, los limpió de todo su ser. Eso es lo que hace Jesucristo, hermanos. Es mentira que Dios es el que prohíbe. Cristo dijo que el que en Él cree será verdaderamente libre. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Voy a explicar. La libertad tiene que ver con esa capacidad para hacer aquello que tú fuiste llamado dentro del orden de Dios. El libertinaje rompe los límites, excede las cosas y siente que es libre, pero en realidad está esclavizado a lo que está aquí. Esta corriente del mundo impulsada por el príncipe de la potestad del aire. Ok, vamos a ir explicando más porque dices como que, ¿a poco, pastor? Sí, Señor. Fíjese, es como si Pablo dijera, cuando andaban en pecado, estoy en el párrafo B, estaban sintonizados con la frecuencia que los colocaba en sincronía con este mundo y el Dios de este mundo es el diablo. Y Pablo, obviamente en su tiempo no había frecuencias de radio ni nada de eso, pero nosotros que tenemos ahora radio sí podemos entender. ¿Se han visto las antenas de radio, no? Por ahí. Una antena de radio emite una frecuencia. O sea, la Radio Nueva Vida, la que sea, Inspiración, la que cualquier que le guste, emite una frecuencia y cuando usted coloca su dial, su sintonizador y de repente le pega la frecuencia 1390, 90, lo que sea, usted escucha una música, una prédica, lo que sea. Y Pablo está diciendo, cuando ustedes andaban en su carne, estaban sintonizados con la potestad del aire. Entonces lo que oían era la influencia de Satanás sobre ustedes. Entonces Pablo está aclarándonos, hermanos, realmente dónde estábamos. No para condenarnos, ni para condenar a otros, pero para darnos cuenta. Y una cosa muy importante es que esto nos sirve para guardarnos. Mire, si cuando andamos en la carne nos sintonizamos con el espíritu de esta era que está influenciado por Satanás, tú y yo tenemos que guardarnos de no andar en la carne. Amén. Tenemos que tener cuidado quién está modelando nuestra manera de pensar. Es que usted puede ser cristiano, pero piensa como mundano. Bueno, aquí no hay nadie así. Pero si alguien en línea me está viendo, cualquier persona, cuidado, hermanos. Es que es importante que entendamos la realidad porque el Señor nos quiere sobrios. Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ok, entonces, Pablo menciona esta realidad de lo que estamos explicando ahorita, por lo menos por 3 razones. Número 1, tal vez tú podías pensar en tu pecado que eras libre, como yo decía. El pecado dice, yo soy libre de toda restricción, ¿verdad? Pues que Dios me quiera poner, no necesito de Dios para nada. Es lo que, de hecho, el Salmo 3 dice 2, que la gente del mundo quiere romper, dice, vamos a quitar toda restricción que Dios puso en cuanto a la sexualidad, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la vida. Vamos a nosotros a hacer lo que se nos antoja la gana. Ese es el espíritu del pecado y del diablo también. Entonces Pablo está diciendo, no eres libre. Más bien estás en sintonía con el mundo y con el diablo. El espíritu que está operando en ti no son tus buenas ideas, sino el enemigo. Es tremendo esto, hermanos. Mira, yo estaba viendo esta semana un caso de la corte donde se está defendiendo, o sea, en Tennessee están poniendo un caso para prohibir las hormonas para los niños, porque es lógico que hormonas cruzadas
o bien hormonas supresoras de la pubertad pueden causar un daño permanente. Es obvio, es científico, está pasando. Sin embargo, están defendiendo esto como si fuera verdad. Yo digo, hágame el favor, si un niño de 2 años podría desde esa edad recibir un medicamento que lo va a afectar. Dicen, es que el niño le han puesto estereotipos y él no sabe quién es y después va a elegir su género. Y decimos, espérame. Dios creó hombre y mujer. Todas las células de nuestro organismo son masculinas o femeninas. Podemos tener, mire hermano, podemos tener luchas, confusiones, se entiende, hay cosas difíciles, no estamos condenando, estamos hablando de una realidad, de algo muy difícil, pero es increíble que el mundo esté defendiendo algo que es completamente una aberración, pero es el espíritu que está operando. Dice, es que son libres. No son libres, están actuando en contra aún de lo científico, en contra aún de lo natural, y lo defiende como si fuera lo normal. No es normal, no está bien. Entonces, eso no es libertad, es libertinaje. Y el que está detrás de eso es el diablo, dice la Biblia. Otra cosa más, pensabas que eras independiente, ¿verdad? El pecado piensa, yo soy especial, yo elijo mi propio camino, no tengo quien me restrinja ni me domine. Y lo que Pablo responde, dice, no eres tan independiente, más bien vives conforme la corriente del mundo que está dominada por Satanás. No eres tan autónomo como crees. Repito, al hablar de esto, hermanos, es importante que tú tengas una claridad por qué la Biblia nos está iluminando el corazón. Y no es para que tú salgas y digas, mira, ¿sabes qué? Quiero decirte que el pastor dijo que tú estás endemoniado y que a ti el que te influencia es el diablo y te echo fuera. O sea, yo les quiero pedir que mientras oímos esta enseñanza tengamos discernimiento, tengamos claridad espiritual y tengamos misericordia. Porque no es para sentirnos ni superiores ni muy santurrones, sino para entender lo que está ocurriendo en una persona y orar por ellos y ser luz para ellos y declarar libertad en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, número 3, si podemos entender, hermanos, la magnitud de la situación en la que estábamos, muertos en pecados y transgresiones, como marionetas o puppets de la corriente del mundo y del diablo, y cómo Cristo nos ha dado vida y nos liberó, nuestro sentido de libertad y gratitud será mucho más grande, porque sabemos claramente dónde estábamos y dónde estamos ahora. Esa es la intención de Pablo. Él dice, ok, quiero decirte dónde estabas y quiero decirte dónde estás ahora para que vivas como es el tema, ¿verdad? Este tema es la identidad de la iglesia vencedora. Tú ya no eres el mismo. Tú fuiste sacado de las tinieblas a la luz admirable del Señor para que anuncies sus virtudes. Ese eres tú. Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él. Él te predestinó para ser adoptado hijo suyo para siempre y te redimió de todos tus pecados. Eso es lo que tú eres ahora en Cristo Jesús. Amén. Entonces, párrafo C, estamos al final de la página 2. Cuando Pablo menciona lo que se llama la era presente, y quiero un poquito clarificar esto para seguir entendiendo, es lo siguiente, miren. Dios creó el mundo como bueno. Dios crea algo y dice, vio que era bueno, todo era bueno lo que Dios creaba, el sol, el mar, el agua, los animales, todo. Lo único que no vio tan bueno en un momento fue que Adán estaba solo, pero entonces le trajo a Eva y ya bendijo ese primer matrimonio. Ahora, cuando el hombre cae, en la caída del hombre, se introdujo la maldad. Satanás tomó el dominio. De hecho, Satanás le dijo a Cristo, todo me ha sido dado a mí. Cuando Adán peca, le entrega el derecho al diablo. Y por eso es por lo que vivimos en una era presente que está marcada por la maldad. Es lo que la Biblia dice. En el principio, repito, Dios creó este mundo como algo bueno, pero cuando el hombre pecó, entró la influencia y la corrupción del diablo. Vamos a la página 2. 3, perdón, gracias. Están todos muy al pendiente, gracias. Quería saber si estaban al pendiente. Clásico. Que uno se equivoca y luego inventa.
Jesucristo dio su vida por nuestros pecados y como dice, de este modo nos libró de la presente época malvada, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Está explicando, hay una época en la que estamos viviendo que está permeada, que está influenciada por el mal. Y por eso Pablo dice que lo que nos puede influenciar cuando estamos en nuestra carne es esta época, esta temporada donde el mundo se ha alejado de Dios. Jesús nos libera de vivir sincronizados con esta era presente y por eso hay una oposición constante contra nosotros. Debemos permanecer firme en medio de estas luchas. Usted tiene que saber que existe un enemigo real, no para que le tenga miedo, pero para que tome autoridad, para que discierna que algo espiritual se le opone a usted. De verdad, hay personas que se malpasan en un día y no comen, y en la noche se comen ahí un taco, una torta, un hot dog, pero cuando quieren ayunar a las 12 del día están desmayándose. ¿Qué pasó? Si un día ni cuenta te diste que no comiste, pero cuando te propones ayunar, hay un ataque, hay una resistencia. Es algo espiritual, hermanos, es la realidad. Entonces dice, tienen que discernir que existe esta oposición, no para ceder ante la oposición, ni para temer la oposición, pero para tomar autoridad. Amén. Fíjate, Cristo dijo, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. O sea, que cuando tú empiezas a caminar en la voluntad de Dios, que es contraria a la corriente del mundo, es de esperar que la gente se te oponga. Así es. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo andaba, fíjese, la verdad voy a decir, yo andaba como joven alucinando. Andaba mal. En mi necedad y mi locura anduve probando marihuana y otras cosas. Y mi papá me aplaudía. Cuando me convertí se enojó conmigo. Sí, se enojó y me corrió de la casa y me dice, te vuelvo a ver leyendo tu Biblia y te me vas de la casa. Qué raro, ¿no? O sea, no estaba haciendo nada malo, al contrario, estaba cambiando mi rebeldía, mi depresión, mi adicción por paz, por gozo, por libertad. Pero se opuso, obviamente mi papá en ese momento no era cristiano, después se convirtió, gracias a Dios. Amén. Pero sí dice, el mundo los va a aborrecer. Hermano, es increíble que si alguien está por defender la vida, defender el matrimonio, lo odien. Cristo, mi hermanos, Cristo viene, sana enfermos, libera endemoniados, alimenta a las multitudes, enseña unas palabras gloriosas, nunca miente, nunca roba, nunca exagera y lo tratan de matar. ¿Pero por qué? Dice él, ¿por qué cosa mala ustedes me tratan de matar? ¿Qué dije? No había nada, pero es la corriente del mundo. Es la era presente que se opone al Señor que tú tienes que discernir. Párrafo E. Cuando vinimos a Cristo y Él nos dio vida, nos salimos del ritmo del mundo. Somos llamados a no permitir que este mundo nos influencie, hermanos. Yo quiero decirte algo, tú tienes que tener cuidado de la música que escuchas. No es que tu religión te lo prohíba, es que tú eres sabio porque no quieres que la música te arrastre donde estabas antes. La música tiene un tremendo poder para influenciarte, para recordarte las pachangas, las parrandas, el debraye en el que andabas. Así es. Entonces, si tú escuchas cierta música, tu corazón, tu mente quiere regresar a donde estabas antes, que según te sentías muy libre, pero no estabas libre. Podías tomar y al siguiente día la cruda y todo el desorden, todo lo que había pasado. Y eso era, y Satanás quiere que la gente añore el pasado para que regrese, cuando en realidad ese pasado fue completamente destructivo y adictivo y terrible. Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado de las películas que ve, de la música que escucha, de las redes sociales. Hermano, fíjese lo que dice aquí. O sea, somos llamados a no permitir que este mundo nos influencie. Debemos mantenernos velando y orando, manteniéndonos en nuestro primer amor.
Yo les decía el martes a los líderes, ya va a terminar un año, ¿cómo está tu corazón? ¿Este año estás más en fuego, con más devoción, o estás más distante? ¿Estás tal vez más enojado o estás más distanciado? Si estás así, regresa. El Espíritu Santo te está hablando esta mañana. A veces, hermanos, nos pasamos por cosas, ofensas, malos entendidos, decepciones, tal vez el trabajo no salió como esperábamos y a veces nuestro corazón empieza a decaer. Levántate otra vez. Dice Cristo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Necesitas volver a la vida de oración, a leer la palabra, al ayuno, a reunirte. El Señor quiere vivificar tu espíritu, quiere vivificar tu alma para que te mantengas en fuego para Cristo. Pase lo que pase, pase lo que pase, sigas adelante. Mire cómo dice Romanos 12:2, famoso versículo. No se conformen a este mundo. Está diciendo, hay una corriente que quiere presionarte. ¿Y tú por qué no te haces? ¿Y tú por qué no te cortas? ¿Y tú por qué no te pones? ¿Y tú por qué no andas igual? Hay una presión del mundo para que tú vivas en el sistema del mundo. Dice entonces, ustedes no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. Esto es clave, hermanos. La renovación de tu entendimiento es fundamental. Quiero contarles lo que pasó. Esta semana me preguntaba alguien en la radio y me decía, pastor, yo ya recibí a Cristo en mi corazón y tuve un encuentro con Él, pero me están diciendo que necesito sanidad interior. ¿Usted qué piensa? Le dije, le voy a responder de esta manera. Nosotros, los seres humanos, somos tripartitos. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Todos nosotros. ¿Usted sabía eso? Usted es espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted nació de nuevo, su espíritu se vivificó, que lo estamos predicando. Usted antes estaba aislado de Dios, no entendía el evangelio, no creía. Cuando Cristo le dio vida, usted empezó a ver, a creer, a entender. Ok, usted nació en el espíritu, pero su alma necesita ser transformada, necesita ser renovada. Porque dice, ustedes transfórmense. Eso no lo va a hacer Dios, esto te toca hacerlo a ti. Porque usted puede ser cristiano y puede seguir pensando como no cristiano. De verdad, usted puede decir, yo soy cristiano, pero por ejemplo, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Primera de Yo, capítulo 1, versículo 1. Usted así piensa. O bien que dice en el capítulo 2 de mi propia carta, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Y usted puede pensar, aunque es cristiano, con una mentalidad mundana. Porque usted se ha dejado presionar que el éxito es tener mucha lana, dama y fama. Y no es así. Entonces por eso dice, ustedes tienen que transformarse. Yo le decía, hermana, usted sí necesita sanidad interior. Si usted tuvo traumas, complejos, mañas, mal carácter, necesita sanidad interior. Ayer escuchábamos el testimonio de un hermano. Él asiste aquí a nuestra iglesia. Tuvimos un curso de matrimonios precioso y después regresamos y él, en los testimonios, él habló con su esposa y dice, yo quiero decirle a mi esposa algo. Dice, yo la traté muy mal, yo era cristiano y la trataba mal, pero yo he aprendido que ya es el momento de cambiar. Y estos días yo he estado aprendiendo cómo tratarla, cómo escucharla, y le sacó un anillo y dice, mi amor, ¿te casas conmigo otra vez? Un anillo hermoso, y eso fue un momento bien precioso. Ayer lo vimos en vivo y a todo color. Pero eso fue lo que pasó. Él ya era cristiano, pero a veces tenía la mentalidad del macho. ¿Me entiende? Es cristiano, pero es machista. La mujer es menos. No, la mujer es una bendición. Es tu ayuda idónea. Tienes que respetarla, tienes que amarla, tienes que edificarla, tienes que hacerla que florezca. Pero si tú no renuevas tu mente, tú sigues pensando igual. Entonces por eso dice, no se conforman a este mundo, a esta corriente del mundo machista o ya sea también feminista, porque ese es el otro lado. La mujer dominante, generala, leona, implacable. Puede haber eso, hermano. La mujer que no cede con nada. Todos los hombres son iguales. Lo digo en primera de Juanita, versículo 4. No, hermana, espérese. Fíjate, dice que cuando tú renuevas tu mente, ¿sabes qué pasa? Compruebas
que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Toda cosa o todo aspecto de tu vida en el que tú no pienses que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es que te estás amoldando al mundo. Si son tus finanzas, por ejemplo, pues yo ni diezmar ni ofrendar. No, gracias. Luego el pastor trae su carro. O sea, y no, es en serio. Porque trae un carro ya no va a diezmar el hermano. Es un pretexto. Porque su mentalidad es materialista. Él está metalizado. Él no le importa honrar a Dios porque tiene malos pensamientos. Entonces, él está moldado a la corriente del mundo. El mundo es codicioso. El mundo busca lo suyo. El mundo es ambicioso. Y la persona es cristiana, pero se ha moldado por el mundo y al final de cuentas por Satanás. Porque es lo que está diciendo Pablo. Cuando tú actúas en tu carne, te sintonizas con el mundo que está bajo la influencia de Satanás. No quiero decir que estás endemoniado, por favor, no me confundas. Es que estamos influenciados a veces, hermanos. Y Dios te quiere libre, te quiere sobrio, te quiere entendido, te quiere en libertad. Y por eso nos está explicando el Señor todo esto. Amén. Ahora quiero decirles algo muy importante, que esta era presente se va a terminar. Todo este mundo que dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno, Cristo va a regresar, hermano. Y la era del enemigo mundana, pagana, anticristiana se va a terminar, porque Cristo va a venir literalmente a la tierra, físicamente, y va a establecer su reino en Jerusalén. Por eso clamamos Maranata. Por eso decimos, Señor, ven pronto. Dice que el espíritu y la novia dicen, ven ya, Señor, esta cosa cada vez está peor. Es en serio, hermano, estamos viendo unas aberraciones que digo, Dios mío, pero ¿cómo pueden pensar así? ¿Cómo pueden alocarse a tal lugar? Pero Satanás no tiene freno, él sigue hablando y promoviendo y vendiendo su basura como si fuera. Satanás le llama a lo malo bueno y a lo bueno le llama malo. Ese es Satanás y eso es lo que el mundo hace. Y nosotros tenemos que librarnos porque el Señor nos está hablando. Ahora, repito, Cristo va a venir y va a terminar con esta. Vamos a leer 1 Corintios 15, 23 al 25. Pero cada uno a su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. Pablo está hablando de la secuencia del fin del tiempo. Yo quiero animarle que usted estudie esto. Le estoy comentando que ya primero Dios para este año que viene vamos a empezar una escuela de los últimos tiempos. Queremos que los que ya terminaron su escuela de discipulado puedan seguir aprendiendo acerca de todo el plan de batalla de Jesucristo, las señales de los tiempos, Mateo 24, Daniel, Zacarías, cosas fundamentales del cristianismo que muchas personas no saben. Por eso no viven alertas del regreso de Cristo. Hermano, si tú vas a sobrevivir en este tiempo de la historia, tienes que amar el regreso de Cristo. Dice que Él tiene una recompensa para todos los que aman su venida. No estás conforme con este mundo, con lo que el mundo te da. Tú anhelas algo mejor. Tu ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, que va a abrir los cielos y va a venir en su procesión triunfal y lo va a llenar todo de su gloria, hermanos queridos. Ese es nuestro Señor. Y aquí lo dice Pablo. Entonces vendrá el fin de la era, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio. Es lo que está hablando aquí. Y toda autoridad y poder. En el capítulo 6, Pablo va a hablar como nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de maldad en las regiones celestes. Pablo empieza a aclararnos más el panorama físico y espiritual. Pero dice que Cristo va a acabar con todo eso. Amén. Es nuestra bendita esperanza, hermanos. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Mateo 13, 49. Así será el fin del siglo o de la era. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos. Entonces, según estos textos, el fin de la era presente y el inicio de la era venidera estará marcado por los juicios de Jesús para remover todo lo malo, y habrá resurrección y vida eterna en plenitud para los suyos. De hecho, la cruz de Cristo marcó el principio del fin de la era presente, pero se verá en su consumación total en el gran día del Señor. Hermano, estudie la Biblia, porque hay cientos de versículos que hablan del día del Señor, grande y terrible. De hecho, el último versículo del Antiguo Testamento habla acerca de eso.
Así que el espíritu de Elías hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. No sé que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y habla del gran día del Señor. Dice que es grande para los que creemos y terrible para los que no creyeron. Entonces quiero terminar con este llamado, hermanos. Mire, nosotros, gracias a Dios, aunque estábamos muertos, Cristo nos dio vida. Nos iluminó el corazón. Nos cayó el 20, gracias a Dios. Pudimos creer, entender, pero hay mucha gente allá afuera que no entiende. Y repito, no es para que jamás los condene, jamás los ataque, jamás se sienta superior. ¿Me está oyendo? Ámelos. Ore por ellos, hermanos. Y hábleles del Evangelio de Jesús. Porque el Evangelio es el medio, el vehículo que el Espíritu Santo utiliza para darle vida a los muertos. Fíjense lo que le dijo el Señor a Pablo en Hechos 26, 18. Dijo: te he puesto, Pablo, para que les abras los ojos, ¿verdad?, a los ciegos y se conviertan. Fíjense bien, ¿dónde estaban antes? En las tinieblas. ¿A dónde se van a convertir? A la luz. ¿Y dónde estaban antes? Del poder. Observe, hay cientos de versículos que dicen que el que está en tinieblas está bajo el poder de Satanás, pero el que está en la luz está bajo el poder de Dios. Y ese eres tú, pero cuídate. Hermano, tenemos que cuidarnos. Usted no puede vivir una vida descuidada y pensar que esa influencia del mundo, que su propia carne y que el diablo no lo van a arrastrar. Por eso dice la Biblia: el que piense estar firme, mire que no caiga. Ponte las pilas, ponte listo. Escucha, acércate, determínate. No te lo propongas el domingo y el lunes regresas a la misma. No, determínate, hermano querido. Voy a pasar tiempo con Dios. Yo insisto, la cita más importante de tu día no es el cliente millonario, es con Jesucristo, el Rey de Reyes. Hermano, te sientas con Él y Él te da fortaleza, Él te da gracia, Él te da poder. Conéctate. Cristo dijo: separados de mí nada pueden hacer, permanezcan en mí y yo en ustedes para que lleven mucho fruto. Hay gente que dice: no puedo cambiar. Es que no se trata de cambiar primero, se trata de conectarte. Porque si tú tratas de cambiar por ti mismo, no vas a poder. Traemos una corriente muy fuerte, una atadura muy fuerte, pero si te conectas a Él, entonces viene el fruto. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces dice que el Señor nos ha puesto a todos, hermanos, para que abramos los ojos de los ciegos. Amén. Dice: para que reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Entonces, cuando le predicamos el Evangelio a las personas, los estamos despertando del sueño o muerte espiritual. Es posible que el grito del Evangelio los despierte del sueño y del peligro en el que se encuentran. Es como si durante la noche la casa de alguien se estuviera quemando y las personas no pueden salir porque están dormidas y tienen que despertar para estar conscientes del peligro. Dios nos manda que proclamemos el Evangelio y a través de nosotros el que está hablando es Dios y les dice: despiértate. Bueno, nunca se me va a olvidar. Voy a compartir mi testimonio una vez más porque es que fue tan obvio. Mire, yo estaba ciego, estaba en mis vicios, en mi locura. De veras, si usted me hubiera conocido, era terrible, la verdad. Pero el Señor en su misericordia me permitió escuchar el Evangelio. Y me acuerdo que mientras este hermano hablaba, yo dije algo dentro de mí. Dije: eso es lo que yo andaba buscando. Eso es lo que yo necesito. Porque yo busqué en la droga, busqué en otras áreas y me sentía vacío, hermano. Me sentía mal. Yo decía: no, está mal mi vida. Y cuando escuché el Evangelio, por su gracia me vino la claridad. Y después yo pasé al frente para que oraran por mí. Repetí la oración. No sabía mucho lo que estaba diciendo, pero lo hice con fe. Y hermanos, ese día todo cambió. 26 de septiembre de 1976. Qué bendición, hermanos. Fue una cosa donde, haga de cuenta que se prendió la luz, hermano. De verdad. Yo llegué a mi casa esa noche y tenía cigarros y cosas de marihuana. Lo llegué a tirar todo. No porque me lo prohibió el predicador. Dije: ya no necesito esto. Ya tengo paz. Ya tengo gozo. De verdad, fue una cosa tan especial. Nunca se me va a olvidar, hermanos. Porque yo sé de dónde me sacó Dios. Yo sé que si no fuera por Cristo, yo no estaría vivo. Yo estaría en el infierno, estoy segurísimo. Pero el Señor tuvo misericordia, hermano.
y pasó por la predicación del evangelio. No le atribuyo el cambio al predicador, le atribuyo el cambio al Señor, que me permitió de una muerte espiritual a una vida espiritual. Y tremendo, hermanos. Entonces Dios nos manda que tú y yo hagamos lo mismo. Cuando vemos a alguien que está ciego espiritualmente, debemos hablarle el mensaje del evangelio. Y si el Espíritu reposa sobre todos nosotros, sucede lo que pasó con Pablo cuando estaba predicando. Dice, él está hablando allí en Hechos 13 y dice: así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones. ¿Cómo se llama esta iglesia? Entonces tú eres una casa de luz. Hermanos, somos luz en California. Somos luz en el lugar donde te encuentres. Alumbra con la luz de Cristo. Háblales del amor del Señor. Cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Diles cómo te salvó. Diles cómo te perdonó. Amén. Dice, a fin de que lleve salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, mire, pasa algo. Cuando una persona vive llena del Espíritu Santo y empieza a hablar, el Espíritu Santo hace una obra. Dice, al oír esto, los que no eran judíos se alegraron, celebraron la palabra del Señor y creyeron. Ocurrió el milagro. Eran idólatras, eran paganos, eran terribles, pero al oír el evangelio creyeron, hermanos, y empezó la vida nueva. Entonces nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios, hermano. Y mira, si no, yo quiero decirte algo, si no tienes pasión por predicar la palabra, pídesela al Señor. Dile, Señor, la verdad a veces no me interesa, no le hablo a nadie de Cristo, jamás he llevado a nadie a los pies de Cristo, lléname de pasión por ti. ¿Qué le parece? ¿Puedes decir amén o algo? Sí, hermano, esto es lo mínimo. Mira, yo he visto cuando vamos a un restaurante rico, ahí andamos de propaganda gratis. ¿Qué crees que fui a comer estas enchiladas que están del cielo? Estoy bromeando. O sea, que una persona puede ser una promoción de un restaurante que le satisfizo, no sé, puede ser sushi o lo que a usted le guste, la ramen o no sé qué le gusta, o el poke. Y usted va y le dice a todos, oye, ve a este restaurante. ¿Tampoco no? Normalmente si algo tú, no es pecado, hermano, tranquilo. Pero si un restaurante le fascina y lo publica, ¿cuánto más no Cristo le fascina para que usted lo publique en sus redes sociales? Para que les diga a los demás. Te cuento que el Señor me salvó, te cuento que el Señor me ayudó, te cuento que esta semana me dio gozo, esta semana me encontré con Él, esta semana leí un tesoro de la palabra y se lo cuentas a tus hijos. Hermanos, el impacto de un papá lleno del Espíritu Santo y enamorado de Cristo, nadie lo puede quitar. Yo les he dicho, si tú quieres cambios en tu familia, tiene que cambiar la conversación en tu mesa. Porque yo he visto esto, una cosa es lo que yo predico el domingo, otra cosa es lo que hablamos en las mesas. Si tú empiezas a hablar en tu mesa de esto, ¿sabes qué? A ver, mira, hablaron de esto y entendí esto y no entendí esto. Cuando la conversación pasa del púlpito a la mesa de la casa, hay un cambio en la familia. Porque si yo lo predico y ni te acuerdas en la semana, pareció como una bonita historia. Estuvo bien, quién sabe qué fue, pero estuvo bien tremendo. No, el pastor ahora sí traía las pedradas de a peso. Pero no se trata de mis pedradas, se trata de que tu conversación en tu casa cambie, para que tus hijos vean que el mensaje no es un cuento del domingo, es una realidad cotidiana. ¿Me estás oyendo? Es tiempo de que pidas fuego en tu corazón. Dile, Señor, lléname de fuego, lléname de pasión, lléname de tu espíritu. Pero como que no los veo muy animaditos. Vamos a pedirle al Señor esto, hermanos queridos. Vamos a ponernos de pie y vamos a clamar, por favor.